Claudia Sheinbaum no tuvo pelos en la lengua. Un nuevo incidente diplomático entre Estados Unidos y México puso sobre el tapete la siguiente paradoja. Washington afirma cooperar con el gobierno mexicano, pero al mismo tiempo busca imponer un tutelaje político y principalmente militar. Sheinbaum ha dicho no pasará. La nueva ofensiva contra la soberanía mexicana comenzó con ataques del embajador de Estados Unidos en tierras aztecas, Ken Salazar. El hombre del sombrero tejano pretende crear las condiciones diplomáticas y políticas para un zarpazo en contra de la soberanía mexicana. Entonces, la presidenta le dijo: violaron nuestra soberanía. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La opinión pública mexicana se encuentra en tensión después del inicio de un nuevo choque entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el representante diplomático de Estados Unidos en el país, Ken Salazar, que es solo la parte superficial de un choque oculto. El fin no justifica los medios, apostilló la jefa de Estado de México. La presidenta consideró que la captura realizada en el estado de Sinaloa de Ismael Zambada, mejor conocido como El Mayo, líder del poderoso grupo criminal que tiene su sede en esa entidad, fue una acción que irrespeta la soberanía de México, independientemente de la necesidad de apresar al sujeto. No es la detención per se, sino cómo se hizo, insistió la primera mandataria. En efecto, El Mayo fue capturado por las autoridades estadounidenses en territorio de Sinaloa, luego de una negociación secreta, por cierto, entre ese gobierno y miembros rivales del grupo de Sinaloa de Zambada, concretamente los hijos de su ex socio, Joaquín El Chapo Guzmán. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, conocido por sus fuertes discrepancias con Sheinbaum, matizó que la captura de Zambada había sido un éxito para ambos países y el secretismo de la operación de sus autoridades se debió a la necesidad táctica de evitar una fuga del septuagenario y ágil bandido 20 años prófugo de la justicia. Inmediatamente, el Ejecutivo mexicano sintió el golpe y ha denunciado la acción estadounidense como un acto de irrespeto a la soberanía mexicana. Y por supuesto, un triste precedente para acciones de agresión en contra de México, como bien han prometido los dirigentes del Partido Republicano de Estados Unidos, afirmando que el país azteca es una amenaza para su vecino. Sheinbaum insistió en que las circunstancias de la captura de Zambada no han sido aclaradas del todo por el gobierno estadounidense, especialmente quién y de qué nacionalidad fue el piloto que ilegalmente llevó a Zambada del montañoso Culiacán al desértico condado de El Paso en Texas. Desde Washington se ha intentado imponer una narrativa de que los grupos delincuenciales de México significan una amenaza de características de terror, ya que estas organizaciones obtienen sus fabulosas ganancias de la venta de sustancias ilegales en territorio norteño, además causando graves daños a la salud del país por el consumo desaforado de dichas sustancias. La presidenta mexicana salió al paso, respondiendo que las organizaciones delictivas de México no son organizaciones de promoción del terror. En efecto, su gobierno ha construido parámetros de evaluación que no comparten ni permiten tal calificativo. Muy bien parecen conocer Sheinbaum y sus colaboradores lo que esto significa. Veamos la trama oculta. El grupo de presión de Crisis Group, altamente influyente en los pasillos de la capital estadounidense, advirtió que algunos dirigentes del Partido Republicano, incluyendo a su candidato presidencial, Donald Trump, intentan alterar la Constitución y las leyes para agredir a México. Brian Finucane, asesor especial del grupo de cabildeo, recordó que Trump propuso a sus generales en privado, mientras en público lo negaba rotundamente, que se preparara un plan de acción para bombardear activos de los grupos criminales en territorio mexicano, acción que abría las compuertas para una operación de ataque en contra de México. Y en vista de la reñida competencia entre el magnate expresidente y su rival del Partido Demócrata, Kamala Harris,
Para las venideras elecciones, la hipotética victoria del primero podría activar todas las alarmas al sur de la frontera, ya de por sí encendidas por la retórica anti-inmigrante y anti-mexicana del poco sutil ex primer mandatario. Estimado suscriptor, hagamos una pequeña digresión. La palabra terror, con ismo, es delicada en estos espacios, entendiéndose la palabra terror en ese sentido. Sucesión de actos de violencia ejecutados por infundir terror. Indica en su primera acepción la Real Academia Española, RAE, sobre la palabra terror con ismo. Actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. Reza la segunda acepción de la palabra terror con ismo. Definidos estos, Estados Unidos pretende alterar esta categoría con fines sórdidos sobre el terrorismo mexicano. El secuestro, aunque se pinte de captura, la zambada es la primera muestra de la manipulación de la categoría antes señalada, al ejecutar una acción sin avisar a las autoridades mexicanas, llevar al reo a territorio estadounidense y después de eso tampoco informar a Ciudad de México que el Mayo y sus huesos estaban en un pudridero penitenciario de Estados Unidos. Me sorprende tanto que no se puede decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, masculló el taimado embajador estadounidense Salazar. El diplomático sugirió veladamente que la soberanía, concepto en el cual Sheinbaum señala sus posturas, es una cosa insignificante ante la lucha contra la delincuencia organizada y sus cabecillas. Más allá de la lucha concretamente en contra de estos pillos, esencialmente están los intentos de Estados Unidos de controlar política y militarmente y en materia de seguridad e inteligencia a México. Salazar tampoco ha dado respuestas a una exigencia del Ministerio Público mexicano para que se dé una explicación completa del asunto. ¿Qué ocultan entonces? El Crisis Group señaló que en los pasillos del Congreso estadounidense circula el polémico proyecto de ley para la autorización del uso de la fuerza en contra de grupos promotores del terror al sur de la frontera mexicana estadounidense. Es decir, un proyecto de ley que da amplias facultades al presidente estadounidense para atacar objetivos supuestamente de terror. Corre paralelo a este proyecto legislativo promovido por los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz, colocar las sustancias ilegales comercializadas por las organizaciones delictivas como sustancias químicamente mortales. En otras palabras, que las sustancias ilegales puedan ser tachadas de armas químicas. Eso abriría las compuertas, teniendo un precedente, a cualquier intervención armada o ataque de Estados Unidos a México, como justificó Trump los ataques de su país a Siria, acusando al gobierno de Damasco de utilizar armas químicas en la guerra civil que todavía asola a ese país. Entonces, la cuestión es para no dormirse en los laureles. Sheinbaum metió el dedo en la llaga y recordó que todavía las autoridades estadounidenses no han dado los detalles de la operación en que estuvo involucrado el Mayo y quienes fueron los integrantes de tal operación. Además, dejó en claro que la doctrina sobre el terror de su país diferencia con claridad lo que son organizaciones promotoras del mismo, mientras las organizaciones delictivas que se lucran del comercio de sustancias ilícitas, pues ellos son actores perniciosos, pero que no desean cambios políticos, sino que su negocio criminal sea rentable, violencia de por medio. Son diestros los gringos para manipular el terror con ismo desde el derribo de aquellos 2 edificios en Nueva York. En efecto, la palabra es funcional a los intereses estadounidenses, siempre variables en la medida que se dan los cambios globales, inalterables en cuanto a sus fines, que es la dominación mundial unilateral e indiscutida. La patria grande debe observar con lupa la situación. Sheinbaum, cuidando con habilidad de estadista las relaciones entre su país y su principal socio comercial, no calla, mas denunció que México no aceptará la relativización de su soberanía, mucho menos que Washington catalogue a grupos mexicanos como objetivos militares sujetos de guerra preventiva. El incidente del Mayo Zambada solo dejó a las claras que busca Estados Unidos
y aunque intente ocultar que violó la soberanía mexicana, Sheinbaum ha salido al cruce y ha puesto los puntos sobre las íes. Estados Unidos ha violado la soberanía de México. Así o más claro, Sheinbaum y los mexicanos nunca los perdonarán. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.